Buenas tardes. Bienvenidos a esta ya nuestra casa de la asociación, y quiero empezar como siempre agradeciendo precisamente a la comunidad de San Hipólito, al Centro Cultural San Hipólito, el que nos preste su casa, que les digo, la sentimos ya como nuestra después de tantos años haciendo aquí actividades de este tipo. Para nosotros es de un valor incalculable el poder disponer de un local como este. Dentro de las actividades que tenemos programadas, como ya saben, con motivo del 20 aniversario de la asociación, pues tenemos esta jornada, este ciclo de otoño jacobeo en Córdoba, y con la segunda conferencia vamos a tener hoy con nosotros a don Fernando Santos Urbaneja. Yo creo que presentar a Fernando Santos para la mayoría de los que estamos aquí casi que sobra. Entonces, yo siempre digo, cuando lo presento a un amigo, y por eso hoy me toca hablar desde el corazón. Fernando Santos es una pieza imprescindible en el engranaje de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba. Es como ese fino aceite que suaviza y le da brío a la máquina. Siempre a mano para ofrecer su consejo, su colaboración, su palabra amable de aliento, su palabra precisa, exacta. Palabra de castellano viejo, de la tierra de Carrión, que no necesita artificios. Y precisamente Castilla, su tierra, el Camino de Santiago y Europa son los temas que le preocupan y le apasionan. Por eso, en este ciclo y en este aniversario, no nos podía faltar su palabra llena de luz en este aniversario de su asociación. No es la primera vez que Fernando nos abre nuevas puertas en el camino. En marzo de 2011 nos brindó sus ya conocidísimas 10 ideas sobre el Camino de Santiago. Y en mayo de 2014 nos contó cómo los peregrinos medievales eran ya objeto de protección en toda Europa en su charla El Estatuto Jurídico del Peregrino Medieval hacia Santiago. Su obra El Camino, Imágenes, Sonidos y Sentimientos, representada en múltiples ocasiones por miembros de esta asociación con un entusiasmo casi infantil, se ha hecho ya un lugar en nuestra querida iglesia de Santiago en fechas cercanas a la Navidad. Por cierto, tengo que decir que este año se representará, creo que es el 12 o el 15, siempre es jueves, el 12, ¿no? El 15 de diciembre. Y en verano, amigos de otra asociación de Valencia representan esta obra a lo largo de todo el camino francés. Pero hoy Fernando se hace eco de la pregunta que el Papa Francisco lanzó en mayo de este año desde Aquisgrán. ¿Qué te ha pasado, Europa? Si Europa tomó conciencia de sí misma en torno a la peregrinación jacobea, ¿por qué los grandes ideales plasmados en ese camino ya no son atractivos para el viejo continente? Fernando, músico, escritor, fiscal preocupado por los más vulnerables, discapacitados, enfermos mentales, menores, extranjeros, consumidores, etc. Buena persona y peregrino. Bienvenido una vez más y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, amigo Isidro. La verdad que bueno, me ha tocado, me ha tocado todo ese atropello de precipitado de elogios, bueno, solo entendibles desde este afecto que tenemos. Yo estoy feliz de estar en esta asociación, también esta asociación, que yo creo que representa todo lo más genuino y lo más grande del camino. Esa atención constante al peregrino, al más humilde, la hospitalidad, el vivir con poco, el compartir, la fraternidad, todo esto, no solo caminar, estudiar el camino, hace que sea una asociación verdaderamente querida y donde me siento tan a gusto. Dicen que no hay caminos maravillosos, sino caminantes maravillados. Esta asociación es de caminantes maravillados. Y tú, Isidro, has impreso tu sello personal, y bajo tu paraguas, en fin, pues,
estamos. Por lo tanto, vaya por delante el agradecimiento, la satisfacción de celebrar el 20 aniversario, de estar aquí para reflexionar sobre un tema trascendente. Nos va mucho en ello. ¿Qué te ha pasado, Europa? Estamos en plena crisis que tiene apellidos, es económica, es de refugiados, es del Brexit, son los nacionalismos. De manera que la pregunta y la cuestión afecta a distintos ángulos, afecta a lo político, a lo geoestratégico, a lo social, a lo cultural, a lo religioso-espiritual. Por esta senda de lo religioso-espiritual va a ser un poco el centro de la carretera, aunque van a ir apareciendo las demás cuestiones en el discurso. Y la pregunta también es, ¿y esto qué tiene que ver con el Camino de Santiago? Y bueno, esta puede ser una charla de geopolítica. ¿Tiene esto algo que ver con el Camino de Santiago? Espero que después de la charla se entienda que sí, que así ha sido. ¿Qué te ha pasado, Europa? Exige analizar cuándo te pasó, cómo, por qué, y hay esperanza. Este es el planteamiento, y lo primero que tengo que es lanzarme a preguntarme, vamos a buscar la identidad de Europa. ¿Qué es eso de Europa? ¿Qué es esto de Europa? Por algún sitio y por algún momento tengo que empezar, y me voy a ir al año 29 a.C. Dice, bueno, ¿y qué pasó el año 29 a.C.? Pues en ese año, reinando Augusto mandó cerrar las puertas del templo de Jano, del dios de la guerra. ¿Por qué? Porque ya, salvo alguna escaramuza con los astures, estaba la tierra en paz. Estaba la tierra en paz, ya no hacía falta implorar al dios Jano, al dios de la guerra. Entonces se manda cerrar. Bien, este tiempo fue aprovechado para muchas cosas, entre otras, para que naciese el Mesías. Todos recordamos la noche, la misa del gallo, Nochebuena, cuando se lee el Evangelio, reinando Augusto y estando la tierra en paz, nació el Mesías. Bueno, pues además de esto hay un geógrafo griego, historiador, que es Estrabón. Y Estrabón aprovecha que está la tierra en paz y se puede bajar, y es el que hace, después lo publica en su obra magna, Geografía, que tiene 17 libros, es el que hace la descripción, la primera descripción y el primer mapa mundi de Europa. De Europa, y lo que viene a decir es muy larga, pero dice: por países el primero de todos desde Occidente es Iberia, semejante a una piel de buey, cuyo cuello se prolongaría en la vecina Céltica, es decir, hacia Oriente, y ambas la divide por un lado la cordillera llamada Pirene, y así va describiendo, va haciendo esta descripción, esta identidad geográfica. Lo que me interesa destacar es que entonces Europa, no voy a entretenerme en por qué se llama Europa, porque no lo sabemos. Europa es la hija de un rey fenicio, raptada por Zeus, con la que tuvo 3 hijos. Esa era Europa. ¿Por qué se llamó a este territorio descrito por Estrabón Europa? Yo he leído mucho y nada me ha convencido, no creo que voy a seguir. Lo cierto es que en este momento lo que está claro es que Europa significa Occidente. Si abrimos un libro, la mitad del libro de la derecha es Oriente y la otra mitad es Occidente. Este es el mundo conocido. Europa es Occidente. Bien, pero tenemos que ir a la identidad una vez que ya, bueno, bien, ya sabemos lo que es Europa desde Estrabón, Occidente. Vamos a ver si hay una identidad de sentimientos, de anhelos, algo que compartimos en lo ideológico. Bien, voy a hacer una primera, ni más ni menos que voy a coger 15 siglos, del siglo I hasta el siglo XV, del XVI en adelante. Después, lógicamente, tengo que ir al galope, estas galopadas por los siglos. Bien, pues lógicamente estamos en esta Europa romanizada y cristianizada. En el proceso de cristianización lo conocemos. Es verdad que Jesucristo nace en Palestina, Judea, Belén, todo esto,
pero pronto se traslada el epicentro del cristianismo a Roma. En Roma es donde muere coetáneamente, martirizados, San Pedro y San Pablo, también nuestro Séneca, todos casi coetáneos. Con lo cual, a partir de ese momento es Roma el epicentro del cristianismo. La evangelización la debemos de Europa a San Pablo. Esto podríamos hablar muchas cosas, pero en fin, a San Pablo. San Pablo también estuvo en España, está documentada su presencia en Tarragona, y ya por tradición hasta Cádiz, fija, lo tienen por patrón, y nuestro Santiago. Pero estamos hablando de Europa y va creciendo el cristianismo, una fecha importante, el 303, el edicto de Milán, la oficialidad del cristianismo, ya deja de ser perseguido, y la primera parada que me interesa es San Benito de Nursia. Sí, ya estamos en el siglo V, en el siglo VI es cuando San Benito forma el monacato de Occidente. Es el autor del monacato de Occidente, y en esos monasterios es donde se va a reservar la cultura, pero sobre todo me interesa destacar el lema de San Benito, un poco el frontispicio o el cierre de su regla: ora et labora, ora et labora. Si San Pablo, además de difundir en lo geográfico y en lo cuantitativo el cristianismo, le dio una estructura, es un gran teólogo del cristianismo, el primero, digamos que San Benito lo organizó las horas, organizó lo cotidiano. El libro de las horas de los monasterios, desde maitines a completas, ordena la vida sobre este doble lema: reza y trabaja. Y después están los descansos que nos permiten, pero reza y trabaja. El cristianismo, y Europa con ello, tiene este doble motor: el motor de la espiritualidad y el motor del trabajo y la productividad. Europa es espiritual y Europa es productiva. Reflexionando sobre esto, Julián Marías, en su obra La perspectiva cristiana, dice que ninguna como otra, el cristianismo, es una religión de progreso. Tenemos culturas que coges 25 siglos o 30, y la cabaña que tenían en el siglo V a.C. es la que tienen ahora, la misma pintura, los mismos rezos. No, el cristianismo es esa productividad también, esa búsqueda de la perfección. Nuestros estilos van cambiando, de lo rupestre a lo prerrománico, el románico, el gótico, todo ascendiendo, todo a más. Bien, es importante esta idea de que Europa y el cristianismo tiene este doble motor de lo productivo y de lo espiritual, siempre con prevalencia de lo espiritual, porque una de las crisis de qué te ha pasado Europa es que quizá hayamos perdido este equilibrio. Bien, los monasterios tienen también el modo de vida, ya no solo se organizaban las horas, sino que el modo de vida trascendía a la población. Había muchos poblados en torno a los monasterios, incluso los que hemos vivido cerca de un monasterio. Yo en Carrión vivía al lado del monasterio de las Claras. Los toques de allá, sexta, nona, completas, sobre esto se organizaba bien. Por lo tanto, dejamos a San Benito, dejamos a esta Europa que tiene estos repetidores, ¿no?, del cristianismo, que van teniendo el mensaje, organizando la vida, y veremos cómo posteriormente van a ser los hospitales donde van a refugiarse, van a tener cobijo los peregrinos que caminan a Santiago. Bien, y en esta Europa que ya vemos que va teniendo ya unos tonos, en el año 813, esto ya es conocido, aparece en Santiago, allá en Iria Fablia, el cuerpo de Santiago. La invención es trasladado un poco después de morir, pero hasta el año 813, y esto es otro fenómeno tremendo. Si Jerusalén, que fue la primitiva referencia, decae en cierto modo por Roma, a partir del siglo IX tenemos una emergencia de otro foco, que es Santiago de Compostela. Roma y Santiago van a tener ahí, en fin, el obispo
el obispo Peláez y todos ahí tuvieron sus equilibrios, pero vamos occidentalizándonos. Digamos que llevamos el cristianismo, la idea de Europa, hasta Finisterre. Bueno, es en el siglo XIII y en el siglo XIV, XII, XIII y XIV, cuando la peregrinación a Santiago es masiva. Nunca ha sido tan masiva como entonces, y ahora somos muchos más. Pero es que entonces, en estos siglos, toda la cristiandad conocida que era Europa caminaba hacia Santiago. Y este es un fenómeno de enorme importancia, porque al caminar, el otro día nos recordaba nuestro querido Marcelino que de Islandia también venían, al caminar iban difundiendo su cultura. Los que los veían pasar veían gente que comía otras cosas, que vestía de otra manera, que cantaba de otra manera, que bailaba de otra manera. En Villalcázar del Cid, al lado de Carrión, la danza es un minué francés, no es la jota. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron. Esto abría los mentes de una manera que se nota. Es decir, la franja del camino es como un puerto de mar, porque han visto pasar a mucha gente. Bien, esta mezcla de los cuando iban y cuando volvían, yo digo que el camino de Santiago era el Erasmus de la época. Era el Erasmus porque era entonces producía esta mezcla. Interesó sobremanera al poder temporal y al poder religioso. Pues claro, aquella masa esto había que aprovecharlo por distintos motivos. Y hay una coalición del Papa y de los reyes para hacer un derecho protector, que es el germen, al ser transfronterizo, del derecho internacional. Por eso el sentido de la pregunta, el otro día, en fin, esta conferencia, en cierto modo, se planteó como continuación de la de don Marcelino, y los que estuvieron en ella, pues lo podrán observar. Nos confesó don Marcelino que en el examen de licenciatura le hicieron aquella pregunta desconcertante en su momento, creo que dijo que era del año 55, relaciones entre el derecho internacional y el Camino de Santiago. Y como Santiago le debió inspirar para dar aquella respuesta, después caminó a Santiago a postrarse para agradecerle la inspiración. Pero hoy uno de los focos de estudio y de veneración del Camino de Santiago es el derecho internacional, porque por primera vez el fenómeno frontera no significaba que el derecho era distinto, sino que era el mismo derecho con una finalidad: proteger al peregrino. Entonces, si ya comemos de lo que tú traes y de lo que yo te doy, y tenemos un derecho que rige donde tú vienes y donde yo estoy, entonces ya vamos en busca de esta identidad sentimental, ya la vamos teniendo. Surge así el estatuto jurídico del peregrino, del peregrino a Santiago, que cuando uno lo va leyendo, Isidro es el culpable de que yo dice, ¿por qué no nos hablas de esto? Y yo pues me puse a estudiar, y la verdad cuando dice Alfonso X el sabio en las partidas, deben los de la tierra cuando pasaren los romeros por sus lugares honrarlos e guardarlos. Que derecho es que los hombres que salen de su tierra con buena voluntad para servir a Dios, que los otros nos reciban en la suya y se guarden de hacerles mal ni fuerza, ni daño, ni deshonra. Y por ende tenemos por bien y mandamos que los romeros y peregrinos que vienen a Santiago, que ellos y sus compañías y sus cosas vayan y vengan salvos y seguros por todos nuestros reinos. El fuero real dice, ellos y sus compañías con sus cosas seguramente vayan y vengan y finquen. Que a razones que aquellos que bien facen sean por nosotros defendidos y amparados en las buenas obras, y que por ningún tuerto que hayan de recibir no desen de venir ni de cumplir con su romería. Los textos religiosos igualmente dicen, los peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y venerados por las gentes cuando van y vienen a Santiago. Pero a mí el texto que verdaderamente me resulta conmovedor y es expresivo de todo lo que estoy diciendo, es el decreto que Juan II, el padre de Isabel la Católica, dicta en el año 1434 en Medina del Campo, porque dice, incluso aquellos ciudadanos, aquellos
peregrinos que vienen de reinos con los que yo estoy en guerra, han de ser igualmente protegidos. Dice así este decreto: al almirante mayor de la mar y a sus subalternos y a todos los maestres y patrones, ed gentes de armas, ed capitanes de cualquier fustas que andan por los mis mares, ed a todos los mis capitanes, ed gentes de armas que andan por las fronteras, que por cuanto este año es la perdonanza del apóstol Santiago, y a su iglesia suelen venir así por tierra como por mar muchas gentes de muchas partes, desedes y consintades pasar libre y desembarazadamente a todos, ed cualquier que viniere a la dicha perdonanza, por mar o por tierra, así de los 1000 reinos, como fuera de ellos, que no les prendades los cuerpos, ni les tomades, ni embarguedes sus bienes ni cosas, por guerras que yo en los míos súbditos y naturales con ellos hallamos, ni por deudas que deban, ni por otras cosas algunas, así en la ida y estada en la dicha romería, como en la tornada de ella, so pena de la mi merced, y de la privación de los oficios, y de la confiscación de los bienes. No se puede ya ser más protector. Bien, por lo tanto, cuando decimos y repetimos Europa se hizo caminando, Europa se hizo protegiendo al caminante, son pocas palabras, pero es una verdad enorme. Europa se hizo caminando, Europa se hizo protegiendo al caminante. Esta identidad, estos valores, esta comunidad de sentimientos. El Camino de Santiago en este momento era, desde luego, europeo, cristiano, masculino solo, con los valores de fraternidad, austeridad, cooperación, trascendencia, esos valores que todos conocemos. Y me he plantado ya en el siglo XVI, no ha sido tanto. Y aquí ya el relato no es tan bonito, porque sobre los territorios que describió Estrabón hay unos nubarrones que van a destrozar Europa, y van a ser destrozadas precisamente por aquello que la unió. Lo que nos unió nos desgarró. Aquí emerge en primer lugar la figura de Lutero. No se puede entender Europa actual y sin la figura de Lutero, lo que representó, aprovechó la imprenta. Si hubiese tenido un WhatsApp ya no sé qué hubiese sido esto, ¿eh? Pero es certero en el diagnóstico, en la medida en la que legítimamente critica las injusticias de esa religión, del catolicismo, los excesos, pero después pues la cuestión es cómo lo resolvemos. Lo cierto es que a la reforma de Lutero vino la contrarreforma que supuso la fractura norte-sur. Esto que hoy hablamos de norte-sur, esto ya había pasado. Vamos a ver, en lo que es lo caracterial siempre ha pasado. Allí donde no da el sol, pues son más retraídos, donde nos da más el sol, más expansivos, ¿eh? Esto es natural. Pero aquí, sobre eso que es caracterial, el tema de la fractura norte-sur en la religión nos lleva a enfrentar lo que es el eje Lutero-Calvino, que quiera un poco conocer qué es esto, pues leer Castellio contra Calvino es un buen texto, ¿no? La Europa del Norte, la inflexibilidad de las formas. Yo, como digo, no les enseñaron más que la línea recta. Nosotros, además de la línea recta, tenemos la línea curva. Eso nos permite. Y por otro lado, la Europa del Sur, el Concilio de Trento, España, Carlos I, en fin, emperador de la cristiandad, tiene que estar constantemente guerreando. La figura de Santa Teresa y la Compañía de Jesús en España. Lo cierto es, bueno, alguien ha dicho que a partir de ahora parece que la Europa del Norte se vinculó más al Antiguo Testamento, cuando hablamos del Antiguo Testamento, los judíos que tienen 400 normas para todo, la norma, cumplir la norma, que le hace decir a Jesucristo: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
mientras que en el sur un poco más proclives a la misericordia, más a la flexibilidad, ¿no? Esto parece que está más en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que así está descrita esta fractura que seguimos teniendo. Lo peor, las guerras de religión. Tras las luchas reforma contra reforma, la religión tiñó los campos de Europa de sangre. 100 años de matanzas, de manera que esto es una opinión mía, probablemente habrá quien la haya expuesto con mucha más lucidez. Yo creo que el racionalismo fue un producto, es decir, vamos a quitarnos esto de encima, tenemos que por algún sitio tenemos que romper esta dialéctica que nos está matando. De manera que ya viene después el racionalismo, razón y fe, vamos a separar razón y fe, la Ilustración con los ideales laicos de libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa, la codificación del derecho. La codificación del derecho fue tremenda. El derecho siempre es un instrumento de equilibrio, de mediación entre partes. Pero claro, cuando hicieron los códigos, le dijeron a Napoleón, mire usted, ya hemos hecho los códigos, y ¿de ahora qué pasa? Y dice, pues miren, que la mayor parte de sus súbditos no saben leer. Ya conocer las leyes, ya había dos opciones, o tirarlos a la basura, o poner al principio del código: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Los pocos que sabían la ley la tomaron para sí, se reforzaron en su poder, y los que no sabían leer recibieron todos los golpes de no saberlo, pero además por el derecho. No me cuente usted. Claro, eso abrió una brecha terrible. Viene la revolución industrial, con una productividad, en fin, ya dislocada. Acordémonos que sí, que el cristianismo es productividad, que es uno de sus motores, pero no perdamos. Realmente, con la Ilustración, sí es verdad que hubo un proceso grave, porque al desterrar la religiosidad, porque nos estaba matando, se confundió religiosidad con espiritualidad y fue todo en el mismo paquete. Y nos hemos quedado a veces solo con lo materialista y no solo de pan vive el hombre. Pero bueno, lo cierto es que hay la revolución, el éxodo del campo a la ciudad, a los suburbios, produce situaciones de injusticia tremenda que el Papa León XIII denuncia severamente en la encíclica Rerum Novarum, que creo que 1891, que es un texto que todos deberíamos conocer. Bien, lo cierto es que esta Europa está al final del siglo XIX, entrando en el XX, desgarrada. Lógicamente tenía que romper por algún sitio, y rompió, pues una vez más, por la guerra. La Revolución Rusa y dos guerras mundiales. Tony Judd tiene esa obra sobre el olvidado siglo XX, y es que hace falta ver, en fin, Europa pues ha dado para sí de mucho, y tenemos cosas, como dicen que es una familia, pasado común de glorias y remordimientos. Pues sí, tenemos gloria, pero también tenemos remordimientos. Lo cierto es que después de las dos guerras mundiales hay 5 años de reflexión. Después de la conmoción, la reflexión. En esa reflexión, 1945-1950, la reflexión de esto no puede volver a pasar. La ONU, la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48. La UNESCO, la FAO. Lo que pasa es que había países, y hay países que necesitan la guerra para seguir viviendo. Y pronto aquel sueño se fue difuminando. Aquí en Europa, en la tierra que hemos descrito, la tarea es reconstruirla. Primero con la unión económica. Vamos a reconstruir Europa económicamente como paso previo a la unión política. Se forma el mercado común y España entra en el mercado común en el año 1984. Ya estoy en 1984. Digo porque ya me voy acercando a nuestros días. Bien, en el año 1984 Europa, sobre todo lo que era Bruselas, lo que era la Comunidad Europea, tiene una deriva tecnocrática tremenda, materialista. Los lobbies hacen casa allí.
Y es en este contexto cuando nuestro querido Marcelino Oreja llega al Consejo de Europa. Llega al Consejo de Europa y la conferencia que nos dio magistral el otro día, lo que vino a poner de manifiesto es lo que hizo él para reivindicar el camino. El Consejo de Europa, entonces había 21 países, nos dijo que lo recorrió los 21, que le ofrecían distintas rutas, la de la seda, la del barroco. Dice, no, mi apuesta es el camino de Santiago. Es curioso porque yo que trato de leer en horizontal la historia, justo por estos años el bueno de Elías Baliña, que ya había escrito su tratado histórico-jurídico del Camino de Santiago, andaba pintando flechas amarillas por el Cebreiro. Pobre, andaba por allí pintando flechas amarillas y ni Marcelino sabía que Elías estaba pintando flechas amarillas, ni Elías sabía que Marcelino estaba por ahí nombrando al archiduque de Luxemburgo presidente de la comisión esa que terminó en la proclamación del camino como itinerario. En fin, son paralelismos. Lo cierto es que se consiguió en el año 87 la declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. Fue el primer itinerario, después han venido más, primer itinerario. Y como después ha tenido gran éxito, en el año 2004, gran itinerario cultural europeo. Año 2004 en el que también se le nombró, se le dio el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Y es curioso también que en el año 87, por fin, Elías Baliña, que ya no solo había pintado flechas por el Cebreiro, sino que había ido por todos los pueblos del camino diciendo tenemos que recuperar la memoria del camino, había conseguido la adhesión de muy pocos, no eran muchos, y lo reunió en Jaca. Es el célebre Congreso de Jaca del año 87, del que sale formalizada la asociación, la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago, llamada a ser junto con Elías Baliña, con Marcelino Oreja, y nos falta uno, los 4 ases de la recuperación del camino. Yo he tenido la inmensa suerte de que el primer presidente de la federación sea mi amigo Ángel Luis Barreda, de Carrión de los Condes, y que me ha contado todas estas cosas de primera mano. Bien, pero mientras tanto, en lo que es las instituciones comunitarias siguen a lo suyo, siguen pedaleando sobre lo que es la dimensión económica y política, y para nada se acuerdan de esto que estamos nosotros hablando. Tenemos en el año 1990 el Tratado de Maastricht, y lo que se acentúa es el materialismo, la tecnocracia, los lobbies, es lo que llaman algunos los tecnobárbaros. Los tecnobárbaros ocuparon Bruselas. Yo algunas veces en mis delirios he imaginado lo mismo que Jesucristo entró con las correas en el templo y expulsó de allá a los mercaderes. Digo, si Santiago Caballero, con el caballo blanco, entrase allí y expulsase a todos aquellos, porque estaban corrompiendo absolutamente los ideales fundacionales. Eso no es Europa. Europa es de donde venimos, ¿no? Bien, Marcelino trabajó entre el año 2003 y 2005 en los trabajos preparatorios de la Constitución Europea. La Constitución Europea fracasó, eso ya lo sabemos que fracasó, pero hubo una negativa rotunda a incluir en el preámbulo la referencia a las raíces cristianas de Europa. Me consta que Marcelino peleó, como otros muchos, no hubo manera de que en el preámbulo, pero usted tanto fe de esto, pero además no lo estamos inventando. No pudo ser. La ratificación de aquel proyecto se hizo de dos maneras: por los parlamentos. España fue uno de los primeros parlamentos que lo ratificó, o por referéndum. Y inmediatamente Francia y Holanda, que fueron los primeros que se sometió a referéndum, se rechazó, y ahí Bruselas se escondió, se callaron todos. Lo cierto es que desde entonces Europa es una nave a la deriva,
En el año 2006, José Luis San Pedro escribió La senda del drago. Yo creo que un poco bajo esta conmoción. La senda del drago es una metáfora de Europa como una nave que tuvo su esplendor y que ya va teniendo, sobre todo, me lo dijo el otro día Marcelino, la crisis es de confianza. Europa tiene miedo, ya no creen en ella y tiene miedo, y esto le pasa como al torero que tiene miedo, pues ya le pilla el toro, tiene miedo. Y aquí voy a insertar, lo he dejado como un capítulo en este momento malo, porque estoy diciendo que Europa va a la deriva, lo que llamo yo el capítulo de duelo de los papas por Europa. Duelo de los papas por Europa. Tiene sentido de que si Europa era cristiana y se nos ha diluido y se nos ha pervertido, los primeros que tienen que denunciarlo son los papas. Bueno, pues capítulo del duelo por los papas. Pablo VI no es que hiciese un duelo, pero algo debió, yo creo, que intuir, porque en el año 1964 nombra el primer patrón de Europa. Europa no tenía patrón hasta el año 1964. ¿Y en quién pensó? En San Benito. Claro, San Benito de Nursia, ya hemos dicho, porque él lo dice en el decreto depositario de la monacato, claro. Bien, Juan Pablo II ha hecho dos cosas por el camino. Lo primero, todos recordamos, es un texto muy grande, pero yo voy a leer el discurso europeísta, un fragmento del año 82 en Santiago, que es una parte de esto está en la cripta de Santiago. Claro, cuando entras a ver la cripta de Santiago, detrás de nuestro cogote en mármol está escrito parte de esto. Dice: yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca, que se ha considerado siempre europea por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales, eslava entre los latinos y latina entre los eslavos. Yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que te hicieron gloriosa y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo. Lo puede. También Marcelino recordó el otro día esta. Bueno, pues además de esto, Juan Pablo II nombró otros 5 patrones de Europa. Ya tenemos 6. En el año 1980, 2 años antes de este discurso, nombró el 31 de diciembre en la Carta Apostólica Egregi Virtutis a San Cirilio y San Metodio, y en el año 1999 a 3 santas, patronas de Europa: Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Tenemos 6 patronos, aunque nosotros la atención mental se nos va lógicamente a San Benito. Bien, el Papa y antes arzobispo, que yo he leído con mayor lucidez y mayor extensión, ha sido arzobispo Ratzinger, después Benedicto XVI. Si alguien ha escrito sobre el camino con solvencia absoluta, ha sido Ratzinger, arzobispo, y Benedicto XVI. Hay muchos estudios porque es que tiene muchísimo. Voy a leer un pequeño fragmento. En una de las audiencias dice: de hecho se trata, refiriéndose a Europa, de una identidad histórica, cultural y moral, más que geográfica, económica, política, identidad construida por un conjunto de valores universales que el cristianismo ha contribuido a forjar. Estos valores, que constituyen el alma del continente, deben permanecer en la Europa del tercer milenio como fermento de civilización.
Bien, él tuvo unas charlas, él tenía mucha relación con Marcelo Pera, que era el presidente del Senado italiano, una gran preocupación también por Europa. Marcelo Pera en algunas entrevistas nos ha hablado de sus largas disquisiciones sobre Europa. Después, siendo Papa, conservaron la amistad. Y el Papa Francisco también, de hecho, lo ha recordado Isidro en la presentación, que el título de la conferencia que te ha pasado en Europa se toma de ese grito que lanza al recibir el premio Carlomagno este mes de mayo pasado, donde al recibirlo y después de la pregunta añade: los grandes ideales han perdido atractivo, Europa da la impresión de estar en declive, ha perdido capacidad para ser efectiva ante los problemas. Sueño una Europa joven, capaz de ser aún madre porque respeta la vida. Sueño una Europa que se hace cargo del niño, socorre al pobre y a los que buscan refugio. Sueño una Europa que escuche y valora a los enfermos. Una Europa donde ser inmigrante no sea delito, sino invitación a un mayor compromiso con la dignidad del ser humano. Sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso con los derechos humanos ha sido su última utopía. Levanta a ver aquí lo que ha dicho el Papa. Tengo que seguir, pero por si alguien le ha entrado afición por esto, diré que además de los papas he encontrado estudios muy lúcidos en personas aparentemente ideológicamente muy distantes. Gustavo Bueno, los textos que tiene sobre Europa, el catedrático de filosofía, fue en Oviedo, muy lúcidos, y también en lo religioso Olegario González de Cardenal, también tiene ahí por si alguien quiere profundizar. Lo cierto es que hay que constatar que en nuestra Europa actual no le gusta a mucha gente, le gusta cada vez a menos gente, no le gusta a los ecologistas, a los nacionalistas, a los sindicatos. Claro, después de Lehman Brothers, después de la crisis y cómo se ha salido de la crisis con esa línea recta, ¿no? Eso que vino del norte, recorte, 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 ¿qué parte del recorte no has entendido? Después dice, nos hemos pasado. Lo de la línea curva, la línea curva. Claro, después de esto, la sensación de repulsa. Bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque claro, como decía Santa Teresa, donde no se da remedio mal es quejarse. Bueno, pues vamos a ello. Yo suelo escribir nada más que para mí, en principio, para ordenar mi pensamiento. Me preocupan las cosas y las escribo. Bueno, pues en el año 2014, ya hace 2 años, más de 2 años, escribí un articulito que no puede ser más corto. Se titula Recuperar Europa. Recuperar Europa, donde, bueno, pues yo planteo mi tesis de futuro. La verdad es que se lo mandé a... Bueno, la tesis es la siguiente. La tesis no solo es recuperar Europa, quizá el título no exprese lo que después se dice. Mire, vamos a recuperar Europa, pero como ahora el mundo es globalizado, vamos a tratar de, sobre esta recuperación, hacer una proyección de futuro, a ver si hacemos algo parecido a lo que fue en la ONU, el Pacto de Civilizaciones, aquello que era el Pacto de Civilizaciones, la Declaración de la UNA, a ver si tenemos un paradigma donde haya unos valores. Entonces yo me fijé en el nuevo camino. Yo un día en Carrión, yo en verano estoy en Carrión, suelo estar muy atento a los peregrinos, me gusta estar sobre las 11 a la entrada del pueblo, donde se tiene una magnífica vista de los peregrinos que llegan a esa hora. Suelen entrar 200, 300, y además, como ya digo, que está en un plano inclinado, es como una romería colorista, y uno ve que vienen aquí de todas las razas, que vienen de todas las edades, ricos, pobres, cuerdos y delirantes, como decimos en la representación, y me doy cuenta que el camino actual pues es mucho más abierto en todo. Ya no soy europeo masculino y cristiano,
que es femenino, que es espiritual, pero que además de algunos valores añadidos como el respeto al medio ambiente, conserva la esencia de la fraternidad, de la ayuda, del compartir, del vivir con poco, de la simplicidad, del humanismo. Descubro que mucha gente en el camino encontraba aquello que estaba buscando pero no sabía si existía. Hay mucha gente que no le han hablado más que del materialismo, de dinero, toda la vida, no han tenido nunca, en fin, aquello de Dora labora, solo elabora y saca mucho dinero, pero lo espiritual, y resulta que en el camino, como digo, hay que descarrilar para encontrar otro camino, y en ese camino hay gente que te da la mano y que te ayuda, y tú dices, oiga, que esto me sienta bien. Pero hombre, ¿cómo no me habían dado a mí esto antes? ¿No? Pues, bueno, entonces yo en esa mezcolanza veo que ese camino actual, los valores del camino actual pueden servir para el futuro. Como está caminando, no todo el mundo, pero mucha parte del mundo sobre unos valores, podemos utilizar ese ejemplo, esa realidad, como paradigma de un modelo futuro de convivencia. Me venían muchas veces a la imaginación, a la cabeza, los versos de Al-Arabi, este murciano español, que escribió aquello de «Mi corazón se ha hecho capaz de revestir todas las formas. Es pradera para las gacelas y convento para el cristiano, templo para los ídolos y peregrino hacia la Kaaba. Mi religión es la del amor. Donde quiera que se dirija la caravana del amor, allí van mi corazón y mi fe». Eso es lo que yo veía, no del todo, ya diré que no del todo, pero algo parecido. De manera que este artículo que el otro día leyó Marcelino termina diciendo: en el camino hay pluralidad, hoy el camino es masculino, femenino y multirracial, el camino no excluye a nadie, en el camino hay respeto a la tierra y al medio ambiente, en el camino hay hostilidad, vivir con menos o incluso vivir con poco, en el camino hay cooperación frente a la competitividad, en el camino hay solidaridad con el vulnerable, en el camino hay humanismo y equidad. La nueva Europa, la Europa regenerada, y léase el mundo regenerado, debería sumar a estos valores una verdadera democracia, donde la política recuperase el poder arrebatado por los emporios económicos que actúan como fuerzas ciegas, amorales e insaciables, buscando su exclusivo provecho. Un derecho al servicio de la justicia, del bien común y de los anhelos de los ciudadanos, especialmente de las minorías y colectivos menos favorecidos. Bueno, pues esto es el artículo, y yo lo mandé, que en eso no me corto, pues lo manda mucha gente, y pasa pues como la parábola del sembrador: esparció la semilla y la mayor parte cayó y solo un poco cayó en tierra. Bueno, se lo mandé por ejemplo, al jefe del Grupo Parlamentario Europeo del Camino de Santiago, el jefe que yo no lo sabía, pero me enteré que se había constituido en el Parlamento el Grupo Parlamentario Europeo del Camino de Santiago, que presidía un español, don Fernando Millán Mon. Y la verdad se lo mandé, se lo mandé el 19 de marzo del 2015, y el día 25 contestó: estimado señor Santos Urbaneja, gracias por ponerse en contacto conmigo respecto a los caminos de Santiago, unas rutas que han ocupado un esencial, en fin, aquí todo esto, gracias por el artículo que me remite, tal, en fin, todo esto es una contestación más de cortesía. Pero quien verdaderamente lo ha apreciado ha sido Marcelino Oreja, un poco también la razón de que haya venido y que esté aquí, aparte de otras cosas, es porque ahí él sí, lógicamente, él entendió este espíritu de una manera muy clara. Bien, lo que yo también lo colgué en el blog. Yo tengo un blog, fernandosantosurbaneja.blog, y ahí, en fin, ahí en el Camino de Santiago viene esto. De lo que aquí ya, claro, yo aquí ya, en fin, por donde me voy ya no es solo a recuperar Europa, sino que tomando una cosa que está pasando en Europa, que es el Camino de Santiago, viendo los valores actualizados, viendo que esto es global, ser un paradigma con estos valores para una convivencia futura. Dirá, hombre, lo tal mayor,
tan mayor y todavía crees en los Reyes Magos. Pues sí, en fin, estas utopías. ¿Quién te iba a decir a Díaz Baliña cuando estaba pintando flechas amarillas que el otro estaba...? Las cosas pasan. Las cosas pasan. Cuando no pasan es cuando no se dicen y cuando no se hacen. El silencio es el lugar donde están todas las cosas que nunca se han dicho. Allí no hacen efecto ninguno. Después se dicen, enganchan o no enganchan. Por lo tanto, dicho queda, las utopías siempre... Hay muchas utopías que ya quedaron... Y esto no se plantea, lógicamente, en el 100%. Se trata de que si esto encarna en parte, si ganamos un 3%, un 5%, pues eso que hemos ganado. No se plantea, por supuesto, el decir aquí vamos a cambiarle el pellejo a esto. Bien, pero decía que hay dificultades. O sea, aparte de que uno puede tener en la intención sirve para apuntar lejos, pero uno debe tener también las gafas de cerca para ver lo que hay, que hay muchas dificultades. Existen resistencias interiores en nuestro propio mundo. En nuestro propio mundo el ciudadano medio pues tampoco está dispuesto a todo. El ciudadano medio que dice, oiga, mire, yo compartir hasta cierto punto. Yo mi zona de confort que no me la compliquen. De manera que no todo el mundo está dispuesto a hacer este ejercicio de solidaridad y de cooperación. Esta mañana o ayer veía por la televisión en Italia, en un pueblo que habían cerrado el paso a 20 personas de raza negra que iban allí, y vosotros aquí no pasáis, lo cual provocaba la vergüenza en la mayoría. Es decir, que lógicamente tenemos resistencias interiores. Y por los estados ya he dicho que hay algunos que necesitan la guerra. Hay algunos que necesitan la guerra para vivir su maquinaria. Y hay otros que se debaten en unos problemas y unos dilemas éticos importantes. Si los refugiados fuesen 800, pues nos estaríamos poniendo todos medallas. Hemos recogido 800 y qué buenos somos. El problema cuando son millones. Cuando son millones el problema ya no es tanto moral como logístico. ¿Ya? O es una mezcla. Y esto ya no es tan fácil, ¿no? Pero hay resistencias. Y la resistencia que yo siempre he visto, y por eso he dicho que el sueño de Ibn al-Arabi no era completo, es el mundo islámico. El mundo islámico, la religión es más moderna que la nuestra, empezó en la Égira, ¿verdad? Ya en el siglo VII. Por supuesto no es homogéneo, aquí estamos chiíes y suníes en una guerra fratricida. Las relaciones de Europa con el Islam nunca han sido buenas, pero es que las cruzadas a nosotros nos parecen muy bonitas. Las cruzadas, una maravilla, ir a Jerusalén, las cruzadas se llevaron por delante cientos de vidas de estas personas, en un momento en que estaban más avanzados que nosotros, en muchas cosas. Hombre, esas cosas precisamente no se agradecen. Pues en el año 1529 estuvieron a punto de tomar Viena, vinieron los otomanos con Solmán el Magnífico. Al final, gracias al cielo, a la climatología y a 700 arcubaceros españoles que estaban allí, pues aquello no pudo ser. Pero después la guerra del Golfo, y en fin, estamos en un tira que no hace... Ahora mismo no estamos en el mejor momento. Eso de la primavera árabe pues fue más una ensoñación occidental que una realidad. Lo cierto es que esto es un problema. Ya se vio en la firma de la Declaración de la ONU del 48, ya se vio que ahí esto no cuajaba con el mundo islámico. ¿Hay esperanza sobre esto? Pues quizás solo cuando el mundo islámico haga su propia ilustración. Cuando ellos nosotros hemos tenido nuestra ilustración con nuestras luces y con sombras. Nosotros nos llegó, digamos, en el siglo XVIII. Entonces quizás sí, quizá podamos, sea completo el sueño de Ibn al-Arabi, de caminar juntos. Yo creo que es decir, Francisco dice sueño con, bueno, pues yo podría soñar con caminar juntos a Santiago, con caminar juntos a la Kaaba. Me parece complicado, porque esto
esto, pero quizá podamos caminar juntos a un lugar, ya no diremos cuál, el de la concordia, un nuevo lugar donde sea posible el ecumenismo. Creo que merece la pena intentarlo. Yo también tengo ideas al respecto. Creo que hace falta, además de estas ideas, liderazgos civiles y espirituales. Si los líderes espirituales lo tuviesen esto claro, ayudaría. Y el liderazgo civil, pero en el liderazgo civil tenemos que volver a la ONU, y la ONU tenemos que reformular la ONU. Esto es una reforma aplazada para que no haya el derecho de veto y esa situación en la que unos se pueden sentir dominados y otros dominadores. He recibido con mucha alegría la próxima designación de Antonio Guterres como el próximo secretario general de la ONU. Creo que es un perfil que encaja perfectamente con esto. El Papa Francisco creo que también. Pero yo incluso iría un poco más allá. ¿Costaría mucho que en vez de uno fuesen 5? Que hubiesen varios de distintas percepciones. Al final volvemos a Platón, el consejo de sabios. Dicen 10 salvan la ciudad, 5 sabios podrían salvar el mundo. Creo que se puede pensar en ello, sensibilidades de distintas tierras, de distintas creencias. Creo que podremos lograr, debe ser posible en algún momento el tener unos valores mínimos de convivencia. En algún momento tiene que haber un valor mínimo de convivencia. En algunas sociedades más pequeñas, locales, provinciales, autonómicas, nacionales, se ha logrado. Siempre digo que la ética de la convivencia es como la plaza del pueblo, yo que soy del pueblo. En la plaza del pueblo tenemos que estar todos a gusto y después ya nos vamos a nuestros barrios y ya cada uno en su barrio tendrá sus hechos diferenciales, pero en la plaza del pueblo deberíamos estar en la mínima de la ética de la convivencia juntos. Bien, pues esta mínima son los valores compartidos que curiosamente yo he visto reflejados en el camino actual, en el camino del siglo XXI. ¿Queda hecha la propuesta? ¿Es utópica? En parte sí, pero ya digo que, en fin, yo soy de aquellos que se les puede aplicar aquello de como no sabía que era imposible, lo consiguió, ¿no? En fin, creo que si todos trabajamos en la misma dirección, si no conseguiremos todo, desde luego que algo sí. Muchas gracias por su atención.